O a la luz de la eternidad, la luz de la verdad no se apaga. La Iglesia de Dios presenta su programa espiritual, Enseñanzas del Dios de Israel, para que la llama eterna de la verdad sea encendida en nuestros corazones al escuchar el pregón del profeta que dice: tierra, 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 oye palabra de Jehová. Hoy vamos a abordar la lección número 2. La lección número 1, si usted estuvo con nosotros en la lección número 1, hablamos de los principios donde se fundamenta la consejería bíblica. Establecimos la base fundamental, la simiente sólido, donde la cual la consejería bíblica tiene su fundamento. En tal sentido, pues no está de más recordarle que la consejería bíblica se fundamenta en Dios mismo. Eso fue lo que hablamos a manera de resumen, de recordatorio para usted si no estuvo con nosotros. La consejería bíblica, la consejería cristiana se fundamenta en Dios mismo. En segundo lugar, la autoridad de la consejería bíblica es la Sagrada Escritura. Todo consejo que el cristiano proporciona y brinda a otro cristiano debe ser 100% bíblica. En tercer lugar, dijimos que la consejería bíblica toma como parte central la perspectiva cristocéntrica. Todo lo que hablamos, todo lo que aconsejamos, todo lo que enseñamos, toda la instrucción que se brinda a otro creyente debe llevarle con la mirada, con los ojos a poner en nuestro bendito Señor. También habíamos hablado que la consejería bíblica se fundamenta en el sentido de que el ser humano es pecador. Él no puede hacer nada por sí mismo, por más que tenga la más sofisticada preparación académica, por más que él tenga los mejores créditos de este mundo, él no puede ayudar a otra persona, puesto que los dos son seres caídos. Esa es una condición sumamente fundamental que el ser humano debe reconocer. También habíamos hablado que la consejería bíblica reconoce que el ser humano, sus decisiones determinan su vida. Las decisiones que toma cada ser humano cada día determinan o su éxito, o su felicidad, o su comunión con Dios, o su ruina espiritual. Parte de los problemas que el ser humano llega a tener son el resultado de su decisión. Establecimos las bases fundamentales de la consejería. Hoy vamos a avanzar y hoy vamos a estudiar ya la segunda lección, que se intitula Dios el consejero perfecto. Dios el consejero perfecto. Hoy vamos a abordar la parte más esencial, la parte más fundamental de todo el tema de la consejería bíblica. No podemos hablar de cómo tratar una situación difícil de un creyente sin antes conocer al consejero perfecto. El consejero perfecto es nuestro Dios. Él es nuestro creador y Él es el que nos conoce perfectamente. Él conoce cada detalle de nuestra vida. Él conoce nuestros sentimientos, nuestras emociones, conoce nuestra conducta, conoce nuestra vida, conoce nuestras reacciones, conoce todo lo que somos. No hay nada de lo más pequeño en nosotros que Dios no conozca. Por cuanto Él es nuestro creador, nosotros somos la criatura de Él. Él es el fabricante perfecto que conoce a su criatura. En cierto sentido, como un aparato electrónico que se compra. Un aparato electrónico que se compra, cómo funciona, cuáles son sus funciones. Para eso el fabricante de ese equipo adjunta junto al equipo un manual. En ese manual va consignado cómo funciona, cómo se organiza, cómo se prepara, cómo se maneja ese equipo electrónico. En cierto sentido, esta ilustración es en el caso de nuestro Dios. Nuestro Dios es nuestro creador y Él ha dejado un manual
donde nosotros basar nuestra vida. En ese sentido, entonces, estimado amigo, hermano, hoy abordaremos tres cosas. Hablaremos tres cosas referente a la consejería con relación al rol de nuestro Dios. En primer lugar, hablaremos de que el consejero perfecto, el pastor perfecto, la guía perfecta, el maestro perfecto para nuestras vidas es Dios mismo. Por cuanto Él es nuestro creador, Él es nuestro consejero perfecto en todas las áreas de nuestra vida, en todas las necesidades que llegamos a padecer en nuestra vida, en todos los momentos difíciles que llegamos a padecer. Él es el único que puede aconsejarnos exacto y cabalmente. Es el primer punto que abordaremos para esta ocasión. En segundo lugar, en contraste a la perfección de nuestro Dios, Él también en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, antes de la venida del Señor Jesús, nuestro Padre, nuestro Creador, delegó la función de la consejería en manos de los líderes de la nación de Israel. Los líderes de la nación de Israel recibieron también el deber, recibieron también la responsabilidad de ser los consejeros de la nación. Pero veremos el gran contraste entre el consejero celestial y los consejeros terrenales. El consejero celestial es perfecto, es inmutable, no tiene ninguna debilidad, ni erra en ningún momento. No así los consejeros terrenales, ellos yerran en momentos cuando a veces más se les necesita. Y en tercer y último lugar, en el nuevo pacto, Jesús es nuestro consejero. Jesús es el consejero del cristiano en el nuevo pacto. Habiendo dicho estas tres ideas, empecemos entonces abordando la primera parte. La primera parte es: Dios es el pastor, es el guía perfecto, es el protector, es el consejero perfecto en el Antiguo Testamento. Acompáñeme, en tanto usted consigue ahí una Biblia, o si tiene la versión en digital como sus servidores manejan, usted puede abrir su Biblia en su teléfono, en su computadora, en la tableta o cualquiera de los instrumentos que usted tenga a la mano. Y si tiene una Biblia en físico, pues mucho más mejor. Empecemos entonces. En el salmo más conocido de todos los 150 salmos, el salmo más conocido es el Salmo 23. El salmo del pastor, el salmo del guía, el salmo del protector, el salmo del consejero. Leeremos los primeros 4 versículos y aprenderemos ahí que Dios es el consejero perfecto. Dice así la Escritura: Jehová es mi pastor, nada es absoluto, me faltará. En el versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. En el versículo 3 encontramos estas palabras: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. En el versículo 4 encontramos estas palabras: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán la confianza, la seguridad, la paz que necesita el cristiano. En el antiguo pacto, David reconoce que Jehová Dios es el pastor de nuestra vida, el pastor de nuestras almas. Él es el que nos provee alimento espiritual. Él es el único perfecto en proveernos el alimento, la guianza, la dirección, la instrucción, la educación perfecta que necesita nuestra alma. Eso en experiencia propia lo aprendió David. En el versículo 2 dice: en lugares delicados pastos me hará descansar. Jamás nuestro Dios lleva a su pueblo a situaciones adversas. Todo lo que Dios provee a su pueblo son siempre consejos sanos, consejos saludables, consejos
que edifican, consejos que amonestan, pero que educan. En el versículo 3 dice, confortará mi alma. ¿Cuántas veces la nación de Israel pasó por diferentes situaciones adversas? ¿Cuántas veces David pasó por situaciones muy complicadas? ¿A cuántos problemas se enfrentó David? Usted que ha leído la Sagrada Escritura, ¿a cuántos problemas, a cuántas situaciones adversas se tuvo que enfrentar David en su vida? Pero él dice en el versículo 3, confortará mi alma. El único que consuela un corazón atribulado, el único que puede dar el bálsamo perfecto para un corazón atribulado es nuestro Dios. Y esto aquí David lo está demostrando, nos lo está indicando. En el Antiguo Testamento entonces nuestro Dios es el pastor, es el guía, es el protector, es el consejero para, en primer lugar, para David, pero también para la nación de Israel. Si saltamos nuestra vista a otro salmo más, por ejemplo en el Salmo capítulo 28, si usted está ahí con su Biblia en mano, el capítulo 28, el versículo 9, dice así la Escritura: salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, pastoréalos y susténtalos para siempre. Pastoréalos y susténtalos. Estos dos verbos en el hebreo original simplemente significa director, conductor, guía, protector y escolta. Estas son las dos palabras en el hebreo. Nuestro Dios fue todo para la nación de Israel. Que la nación no haya obedecido la voz de Dios fue error del pueblo, pero nuestro Dios fue perfecto, fue completo, fue cabal para instruir, para aconsejar y dirigir a la nación de Israel. Saltando un poco más nuestra vista en el mismo Salmo, en el mismo libro de los Salmos, pero ahora en el capítulo 74, el versículo 1, encontramos también estas bellas palabras. Dice así: ¿por qué, Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? En estas dos preguntas retóricas las respuestas son obvias. Dios es el protector, Dios es el consejero, Él es el que dirige, Él es el que enseña al pueblo. Él es el maestro por excelencia, Él es el consejero perfecto por excelencia para el pueblo de Israel. Saltando un poquito nuestra vista en el capítulo 78, el versículo 52, el versículo 52 dice así la Escritura: hizo salir a su pueblo como a ovejas y los llevó por el desierto como a un rebaño. El autor de este salmo está haciendo alusión a la liberación de la nación de Israel en Egipto. Usted tiene idea, tiene conocimiento que Israel fue esclavo durante 400 años aproximadamente en la nación de Egipto, en el país de Egipto. Pero cuando llegó su tiempo, tal como Dios había predeterminado, en base a los eternos decretos de nuestro Dios, llegó el tiempo, nuestro Dios envió a Moisés y a Aarón a libertar al pueblo. Desde la salida de Egipto hasta la tierra prometida de Canaán, Dios dirigió a la nación. Dios lo condujo, Dios lo aconsejó, lo enseñó, Dios lo instruyó, jamás Dios lo abandonó. Al contrario, conforme ellos iban avanzando, conforme la nación iba avanzando, Dios los iba instruyendo. Dios iba dándoles el consejo necesario que necesitaban para su peregrinaje en el desierto. Por eso el versículo 52 dice: y los llevó por el desierto como un rebaño. ¿Quién iba dirigiendo a la nación de Israel en el desierto? El consejero perfecto, el maestro perfecto. Gracias a usted por acompañarnos a estudiar la palabra del Señor. En lo que respecta a lo que enseña las Sagradas Escrituras, también tenemos la visión de Dios en su palabra en el reino milenial.
el reino milenial que Cristo ha de traer en su segunda venida. A través de Cristo, Dios seguirá siendo el mismo consejero perfecto. Encontramos estas bellas palabras, por ejemplo, en Isaías capítulo 40, versículo 11. En Isaías capítulo 40, versículo 11 dice así la Escritura: como pastor, hablando del Señor Jesús, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, junto a su pecho los llevará, y pastoreará con ternura a las recién paridas. Aquí Isaías ve a nuestro Señor Jesús cuando regrese en el reino, cuando regrese en su segunda venida. Él regresará, traerá el reino, lo que tenemos como eslogan en este programa, el siglo por venir. Cuando Él regrese por segunda vez, establecerá el reino acá sobre la tierra, y Cristo será el consejero perfecto. Él será el consejero perfecto para la nación de Israel y los gentiles que sobrevivan a las 7 plagas postreras. Él seguirá siendo el consejero perfecto. Encontramos estas palabras también, por ejemplo, en el escrito del profeta Jeremías en el capítulo 23, versículo 3. Dice así: yo mismo recogeré el resto de mis ovejas de todas las tierras a donde los eché, y las haré volver a sus pastizales, y crecerán y se multiplicarán. Dios, a través de Jesucristo en el milenio, seguirá siendo el consejero, seguirá siendo el guía, seguirá siendo el maestro, el consejero para los redimidos cuando se establezca el reino. Encontramos estas bellas palabras también en el capítulo 31, versículo 10, que dice así la Escritura. 31 del mismo libro de Jeremías, capítulo 10, dice así: oíd palabra de Jehová, naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos. Decid: el que dispersó a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Aquí la visión es respecto a la segunda venida de Cristo. Él seguirá siendo el consejero para la nación de Israel. Él será el pastor, el que guiará a la nación a las sendas de rectitud y las sendas de perfección. Vemos entonces que nuestro Dios en el antiguo pacto, y que también tenemos una corta mirada del siglo por venir, vemos que ahí en el milenio que nuestro Señor Jesús traerá, Él seguirá siendo el consejero. Pero a cambio de esto, tenemos el segundo punto, que es la delegación de la consejería en manos de los hombres, en manos de los líderes de la nación de Israel. Ya hemos hablado que Dios es el consejero infalible. Él no falla, Él no yerra, Él no comete errores. Él es el consejero perfecto desde antes, hoy y para siempre. También hemos comprendido que también la Escritura nos da un panorama del reino milenial. En ese reinado Cristo será el consejero perfecto también. Por excelencia, Él será el consejero de la nación de Israel y de los gentiles que sobrevivirán a las 7 plagas postreras. A diferencia de eso, pasamos ahora a nuestro segundo punto, la delegación de nuestro Dios del deber de la consejería en manos de los líderes de la nación de Israel. Dios encomendó en manos de los líderes políticos de la nación de Israel el deber de la consejería también. En contraste con la infalibilidad de Dios, los líderes terrenales son falibles. En cualquier momento ellos pueden fallar, pueden errar, pueden equivocarse, porque somos de naturaleza humana. Tenemos la naturaleza caída y por lo tanto la consejería siempre tiene sus altibajos. Veamos por ejemplo en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 2, versículo 8, dice así la Escritura: los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras los que no aprovechan. El deber de consejería de los líderes acá falló. Dios había encomendado en las manos de los líderes dirigir a la nación
al conocimiento de Dios. Los líderes eran los encargados de conducir al pueblo a los pies de Dios, pero erraron, desviaron al pueblo y llevaron al pueblo al error, a la equivocación. La consejería en este sentido falló mediante la administración de los líderes terrenales. Encontramos también esta situación, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 15 de este mismo libro. Capítulo 3, versículo 15 de este mismo libro dice así: os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. Debido al fallo de los líderes de la nación de Israel, Dios promete en el nuevo pacto el nombramiento de nuevos pastores, de nuevos consejeros, de nuevos guías, de nuevos dirigentes. De esta parte hablaremos en nuestra lección número 3. Pero aquí encontramos entonces la promesa de Dios de nombrar pastores en el nuevo pacto, quienes conducirían, quienes están conduciendo en la actualidad, como desde hace 2000 años, los destinos de la iglesia. Entonces Dios también ha delegado el deber de la consejería en manos de los líderes del pueblo. Encontramos estas palabras también, por ejemplo, en el capítulo 10, versículo 21. El capítulo 10 de este mismo libro, solo que ahora en el versículo 21 dice así: porque los pastores se han vuelto necios y no han buscado a Jehová. Por eso no prosperaron y se dispersó todo su rebaño. Cuando el liderazgo falla, cuando la consejería en manos del liderazgo falla, todo el pueblo se equivoca. Como dice claramente el libro de Oseas, el pueblo será como el sacerdote. El pueblo será como su sacerdote. Tal es el deber, el cumplimiento del deber de consejería de los líderes de la iglesia. Así será la iglesia. En la antigüedad así fue. Los líderes fallaron y todo el pueblo falló. Cuando los líderes de la nación de Israel cometieron el error de desconocer a Dios, todo el pueblo abandonó a Dios y se fue a postrarse en pos de dioses extraños. Entonces, el deber de la consejería es sumamente importante, porque de la misma depende la buena salud espiritual del pueblo. La buena comunión del pueblo con su Dios depende también de la dirección que provee sus líderes. Por ejemplo, también se repiten estas palabras en el capítulo 11, versículo 5. Dice así: así confirmaré el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día. Yo respondí, dije amén, Jehová. Aquí vemos las palabras preciosas de nuestro Dios, pero también la reacción positiva del líder. Cuando el líder tiene una relación íntima con Dios, obviamente él infundirá ese amor, infundirá ese deseo, ese conocimiento, esa relación con el pueblo hacia Dios. Si el líder, si el consejero terrenal está en comunión con Dios, ese consejero terrenal también llevará al pueblo a tener una buena relación con nuestro Dios. De manera que entonces el líder terrenal, él es falible, él puede fallar, pero a pesar de sus fallos también puede reconocer sus debilidades, pedir dirección a nuestro Dios, rogarle dirección a nuestro Dios, como dice el apóstol Pablo, rogar la llenura del Espíritu Santo para poder conducir al pueblo de Dios. Él puede fallar, pero también puede enmendar su error. Por eso la Escritura nos dice que también, por ejemplo, en los días de Jeremías, los líderes fallaron. Aún así, nuestro Dios siguió siendo fiel, conduciendo a la nación. Y en tercero y último lugar, en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, Jesús, nuestro bendito Redentor, el Salvador de nuestras almas, el unigénito Hijo de Dios, el que murió en lugar nuestro, Él es el consejero por excelencia en el nuevo pacto. Encontramos estas palabras, por ejemplo, en el Evangelio según Juan, capítulo 10, versículo 11 y 14. En el versículo 11 dice: yo soy el buen pastor. Este es Jesucristo hablando. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas.
En el versículo 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Aquí encontramos las mismas palabras idénticas del Salmo 23. En el antiguo pacto, Jehová Dios fue el pastor de Israel. En el nuevo pacto, en palabras del apóstol Juan, del evangelista Juan, Jesús es el pastor, Jesús es el consejero, Él es el maestro por excelencia, Él es el consejero inigualable e incomparable. Jesús es el maestro que nunca hierra. Él es el consejero del pueblo en el nuevo pacto. Encontramos estas palabras también, por ejemplo, en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 15, el Evangelio según Mateo, en el capítulo 15, en el versículo 24. En el versículo 24 encontramos estas palabras. Él respondió y dijo: ¿no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Cómo trata a nuestro Señor Jesús a la nación de Israel? Ovejas. Las ovejas necesitan dirección, necesitan instrucción, necesitan enseñanza, necesitan la guía y el acompañamiento. Y el infalible para esta labor es nuestro Señor Jesús. Él es el perfecto para eso. Por ejemplo, el apóstol Pedro en su carta llama a Jesús como el pastor u obispo. Vea usted, por ejemplo, en Primera de Pedro 2:25. Primera de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 25, dice así: vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Le está hablando a todos aquellos que habían puesto su fe en Jesucristo. Todo aquel que viene en fe y arrepentimiento a Cristo se vuelve la oveja de Él. Antes de venir a los pies de Cristo, el escritor dice: todos estamos descarriados. El mundo está viviendo sin la dirección, sin la consejería, sin la instrucción de nuestro Dios. Pero cuando un pecador se arrepiente, cuando un pecador se postra en fe delante de nuestro Dios, Él es recibido, Él se vuelve la oveja de Dios y empieza a recibir la dirección y la consejería de Dios. Por ejemplo, Pedro también mismo en el capítulo 5, versículo 4, llama a Jesús el príncipe de los pastores. Escuche usted estas bellas palabras: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Aquí Pedro se está dirigiendo a los pastores terrenales, a los consejeros terrenales, a los guías, a los maestros terrenales en el nuevo pacto. Pedro dice: vosotros seréis galardonados en aquel día, seréis premiados. Si cumpliereis vuestro deber, dice el apóstol, vosotros seréis premiados, seréis recompensados en gran manera. ¿Cuándo sucederá eso? Dice el apóstol: cuando aparezca. La palabra aquí en el original simplemente quiere decir cuando regrese el Señor Jesús. Pero aquí Pedro lo llama como cuando regrese el príncipe de los pastores, el pastor infalible, el pastor que nunca falla, el pastor perfecto en el nuevo pacto. Cuando Él regrese, los pastores humanos, los pastores terrenales, los consejeros humanos terrenales que hayan sido fieles en el cumplimiento de su deber, recibirán, dice el apóstol Pedro, la corona incorruptible. Entonces, en las páginas del Nuevo Testamento encontramos que el consejero perfecto es nuestro Señor Jesús. Él es el consejero perfecto. Por eso damos tanta gloria a nuestro Dios, porque tenemos al consejero perfecto. ¿A dónde nos remitiremos por un consejo en las aflicciones de esta vida? ¿Iremos a los sabios de este mundo para que nos den un consejo? ¿No tendremos toda la consejería perfecta en el Dios perfecto? La respuesta es obvia. En Dios tenemos todo. Dios es sapientísimo, que
no desconoce nada. Él conoce nuestras necesidades, conoce nuestras aflicciones, conoce nuestras preocupaciones, conoce los momentos difíciles que pasamos a diario. En Dios nada está escondido. En decenas de pasajes de la Escritura se nos dice una y otra vez que Dios conoce todo. Dios escudriña nuestros corazones. Por cuanto Él es nuestro Creador, todo lo que hay en nosotros lo conoce Él. Por lo tanto, cuando nosotros necesitemos de un consejo, de una dirección, tenemos que recurrir a Él. Tenemos que recurrir a la palabra de Dios. Dios ha hablado, Dios se ha revelado, y todo lo que necesitamos en nuestra vida espiritual está en su palabra. Lo único que debemos hacer y tenemos que hacer es correr hacia Él y decir, como dijo el joven Samuel: he aquí tu siervo escucha. Tenemos que escuchar la voz de Dios y tenemos que aferrarnos a Él por cualquier dirección e instrucción que necesitamos en nuestra vida diaria. Que Dios haga esa obra en su corazón, estimado televidente. Que Dios despierte esa hambre, esa sed de buscar a Dios y pedirle a Él todo lo que usted necesita. Si usted está pasando en una dificultad, Dios tiene las palabras para usted. Si usted va a tomar una decisión en su vida material, Dios tiene la respuesta a esa decisión. Vale la pena citar una frase que dice: antes de tomar una decisión, consulta a Dios primero. Que el Señor le bendiga y bendiga su palabra en su corazón. Amén. Estimado televidente, muchas gracias por estar en sintonía de Canal 9 y gracias también por abrir su corazón para escuchar la palabra de nuestro Dios. Saludamos cordialmente a los amigos y hermanos quienes nos visualizan en diferentes aldeas de este municipio de Comitancillo y de otros municipios donde llega la señal de Canal 9 Teleoccidente. Saludamos en estos momentos a nuestros estimados hermanos y amigos quienes nos visualizan en aldea Aguatibia de este municipio de Comitancillo. Saludamos a toda la familia López Pérez en Aguatibia y a muchos hermanos más, a muchos amigos más quienes nos visualizan en dicha comunidad. Y a las demás comunidades también de Comitancillo, pues les saludamos cordialmente a usted y esperamos que pues haya tomado nota de los puntos que hemos abordado en esta tarde, porque ya hemos aprendido que Dios es el consejero perfecto. Asimismo, saludamos a nuestros vecinos y hermanos que nos visualizan en otros municipios del altiplano. Saludamos cordialmente a nuestro amigo Luis López, amigo y hermano que nos está visualizando con toda su familia en el cantón El Reformador, en el municipio de San Lorenzo, San Marcos. Saludos cordiales a usted y a todos los amigos y hermanos quienes nos visualizan en dicho municipio. Asimismo, en otros lugares también saludamos a nuestros hermanos quienes nos visualizan a través de internet. Saludos a nuestro estimado hermano Joel Chanbatzin, nos escribe de la siguiente manera: paz hermanos, bonito programa, que el eterno Dios los siga bendiciendo. Es una bendición escuchar desde aldea Margarita del Rosario, San Antonio, Suchitepeques. Gracias, bienvenido a los hermanos del departamento de Suchitepeques. Bendiciones a la Iglesia de Dios en dicho departamento y a todos los hermanos ministros, pastores y a toda la Iglesia de Dios en los lugares de Suchitepeques. Nuestra estimada Laura Molina nos escribe nuevamente, dice: saludos a hermana Rosidalia Rodríguez en Honduras. Bendiciones a toda la Iglesia de Dios en todo el país de Honduras. Muchas gracias, estimada hermana Laura Molina, que saluda a los hermanos en el país vecino de Honduras. Nuestra hermana Priscila Agustín también nos saluda en estos momentos. Nuestra hermana Rosidalia Rodríguez nos escribe: paz Iglesia, un placer escucharlos. Gracias por su saludo, estimada hermana Rosidalia,
Y si usted pues quiere saludarnos, estimados hermanos y amigos, pueden anotar su nombre y el lugar donde nos visualizan. En estos momentos estamos a la recta final de este programa espiritual Enseñanzas del Dios de Israel, y le invitamos a que vuelva en sintonía de Canal 9 el día jueves en el horario de 6 a 7 de la noche. Estamos llevando a cabo esta serie intitulada Consejería Bíblica, y próximamente estaremos iniciando una nueva serie más que se intitula Hermenéutica Bíblica. Los principios para interpretar la Biblia. ¿Cómo interpretar la Biblia? Vamos a compartir ya próximamente esta enseñanza bíblica. Por ahora finalizamos con una oración ahora con nuestro hermano predicador. Gracias por haber estado en sintonía de Canal 9. Para finalizar, hagamos todos juntos una oración final por la palabra de Dios. Oremos todos juntos. Bendito y amoroso Padre, te damos muchas gracias en esta hora de la noche. Gracias por la oportunidad que nos has permitido de llevar y compartir las preciosas y maravillosas cosas que tu palabra nos enseñan. Gracias por ser el consejero perfecto para nuestras vidas. No tenemos nada que hacer fuera de ti, ni tenemos nada, ni conocemos nada fuera de ti, pero teniéndote a ti, Padre, y tu bendita palabra, tenemos la dirección exacta y perfecta para nuestra vida espiritual. Gracias te damos, te rogamos una bendición por nuestros hermanos y amigos televidentes, tanto los que vieron por Canal 9 como también por internet. Te rogamos una bendición por ellos. Gracias por enseñarnos, gracias por hablar a nuestro corazón. Ayúdanos a tener eso presente, llevarlo a nuestro corazón y aplicarlo a nuestra vida diaria. Solo tú eres suficiente para nuestra vida y solo tu palabra es la guía infalible para nosotros. Te alabamos por eso y te agradecemos por eso. Te rogamos una bendición de llevarnos en paz y bendición a nuestros hogares, y que bendigas las instalaciones de Canal 9, al personal que trabaja en este prestigioso medio de comunicación, como también los aparatos. Bendícelos, Padre, y que todo sea para la honra y la gloria de tu nombre. Te agradecemos todo esto en el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro Redentor. Amén. Gracias por todo. Los dejamos con la bendición final de nuestro Dios. Los esperamos el próximo día jueves a la misma hora por Canal 9 Teleoccidente. Hasta pronto. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz.